Bueno, entonces regresamos aquí para nuestra lección B de la unidad 11. Como les decía, aquí está resumido pues, prácticamente todo este libro 1. Entonces vamos a hacer como un repasito así, paso a paso. Entonces miren, cuando te preguntan con how, en este caso, how are you, ¿cómo estás tú? How's your family? En este caso, how was your vacation? Entonces tú debes responder con un adjetivo. Entonces señalamos acá. Poner esto más gordito, de aquí. Entonces, este color 9. How te pide contestar con un adjetivo. O sea, describir alguna situación. Entonces, ¿cómo estuvieron tus vacaciones? Ahí dice, it was fun. Fue divertida, fue chévere, fue relajante, fue difícil, fue complicada, fue relajante, divertido, agradable, chévere, complicado. Son adjetivos. Recordando que adjetivo es todo aquello que describe a un sustantivo. ¿Y qué es sustantivo? Nombre de persona, animal, cosa, lugar o situación. Todo lo que yo diga de ellos, que lo describa, es un adjetivo. Entonces, ¿cómo estuvieron tus vacaciones? It was fun. Como las vacaciones es una cosa, va con it. It. Bueno, ahora, cuando te preguntan por where, cuando te preguntan por con where, sí. Entonces tú tienes que contestar con un lugar. Con un lugar. ¿Sí? Aquí dice, where were you exactly? ¿Dónde estuviste tú exactamente? Entonces, en Hawái. Ahí contesta con un lugar. Luego explico la diferencia entre este where combinado con el verbo to be, con este where combinado con un verbo de acción. Vamos primero aquí con esta columnita para no enredarnos. Luego, how long, ¿cuánto tiempo? Aquí tienes que contestar con una porción de tiempo. Es decir, ¿cuánto tiempo estuviste aquí? No puedo decir ayer. ¿Cuánto tiempo estuviste aquí? A las 3. No puedo contestar con un punto en el tiempo. Ni puedo contestar con una frecuencia de tiempo. Porque para contestar con un punto en el tiempo es con when, ya lo veremos. Y para frecuencia de tiempo, cuando te preguntan con how often, cuán a menudo. Entonces, ¿cuánto tiempo estuviste aquí? Una semana, un mes. Te hablamos con una porción de tiempo. Luego, cuando te preguntan con what más el verbo to be, que en este caso está en pasado, y termina en like, recuerde que like, cuando está con el verbo to be, no hace el papel del verbo gustar. I like apples. Me gustan las manzanas. No. Ahí es la preposición como. Entonces, en español sería como que fue el clima. ¿Cómo estuvo el clima? También se puede decir how was
the weather? ¿Cómo estuvo el clima? Pero si utilizo el how, no puedo utilizar el like. Porque entonces diría, ¿cómo que estuvo el clima? ¿Cómo? Porque aquí like es como si te estuvieras diciendo how. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo fue el clima? Entonces, volvemos a este punto de aquí a contestar con un adjetivo. En este caso, el adjetivo tiene que ser referente a el clima. Fue caliente, fue frío, fue fresco, fue nublado, también puede decir fue bueno, fue desagradable, etc. Nosotros decimos hacía calor. Utilizamos el sustantivo calor. Hacía frío. Usamos el sustantivo frío. En inglés se utiliza el adjetivo. Era caliente, era frío, era nublado. Entonces, aquí está. How y what, terminado en like, usando el verbo to be, tienes que contestar con un adjetivo. How was your vacation? It was fun. ¿Cómo estuvieron tus vacaciones? Fue divertido. What was the weather like? ¿Cómo fue el clima? It was hot. Fue caliente. Perdón, caliente no. Fue calor. Hizo calor. Sí, porque caliente es heat. H-E-A-T. Y luego, si te preguntan where, contestas con un lugar. ¿Dónde estuviste exactamente? En Hawái. Y how long, que es una porción de tiempo que te están pidiendo. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Una semana. Entonces miren que la estructura es la que siempre les he dicho que es la misma, que es WH, auxiliar, sujeto, verbo, complemento y obviamente la interrogación. ¿Qué sucede aquí? Que como el verbo to be es autosuficiente, él mismo sirve para auxiliar, para negar, no requiere de ninguna otra partícula. Entonces, aquí dice how, entonces, el verbo to be pasa a ser auxiliar. How was your vacation? Entonces, él abandona la posición del lugar para colocarse en el auxiliar. Esta no tiene complemento. Esta sí. Por ejemplo, ay, aquí. ¿Dónde? Where you exactly. ¿Dónde estuviste exactamente? El verbo abandona la posición de verbo y se ubica como auxiliar. Entonces, ahí está la estructura de las preguntas con el pasado del verbo to be. Es decir, aquí donde dice auxiliar, puede ir un was o puede ir un were. Recuerden que was es para I, he, she, it, y were es para we, you, they. Está explicado el lado de la pregunta con el pasado del verbo to be. Ahora veamos cómo es con los verbos de acción. Entonces, miren, ¿dónde te va a pedir que contestes con un lugar? ¿A dónde fuiste?
a Hawái. Who, que es quién, te va a pedir que conteste, que tú contestes con refiriéndote a una persona. Y la preposición más importante la dejan de último. ¿Quién tú fuiste con? En español decimos con quién fuiste. Entonces, un par de amigos o amigas. Ahora, esta es una pregunta que va en general. ¿Qué tú hiciste? Entonces, si puedes contestar, corrí, nadé, brinqué, salté, bailé. Bueno, pues, ¿por qué? Porque aquí está el verbo hacer. Y el verbo hacer lo puedo reemplazar con cualquier verbo. En este caso, fuimos a la playa. Fuimos a la playa a cubrirte el alma. Lleva la pantalla, no me acuerdo. Ahora aquí, when te pide un punto en el tiempo. Cuando regresaste. Un punto. Anoche. Anoche. When did you get back? Anoche. Ahora, miren la diferencia entre este where, cuando te pide con un verbo de acción, y este where, cuando la pregunta te la hace con el verbo to be. Muy fácil. El verbo to be sirve para decir quién eres o dónde estás. Entonces, si te preguntan dónde estuviste, tú vas a decir, yo estuve en tal lugar. Aquí está. Ahora, si te dicen, ¿a dónde fuiste? Entonces, el verbo ir va casado con la preposición to, cuando hay un complemento. I go to the park. Voy hacia el parque. I go to school. Yo voy hacia la escuela. Entonces, ¿a dónde fuiste? Hacia Hawái. Entonces, como te preguntan con el verbo to be, contestas con in. Bueno, también puedes contestar con at. Y cuando te preguntan con go, pues respondes con to. Y ahí la diferencia. Y miren que ellos dejan la preposición más importante de último. ¿Quién tú fuiste con? Porque ellos dicen que eso prepara la respuesta con un par de amigos. Aquí, ¿qué fue el clima como? Fue como caliente. Fue como calor, que dice ahí más bien. Fue como agradable, ¿sí me entienden? Entonces ahí queda de último el like. Y aquí se mantiene la estructura que yo había copiado. Acá, WH, auxiliar, sujeto, verbo, complemento, y por supuesto que el sin interrogación. Miren, where did you go? Ahí sí va completita más la estructura, porque el verbo se queda en la posición de verbo para pasar y dejar. Aquí en el auxiliar, que en este caso es did, y que para nuestro español no traduce nada. Por eso se llama auxiliar, porque ayuda a que la frase quede, en este caso, en forma interrogativa. Y así con todo. WH, auxiliar, sujeto, verbo, complemento. WH, auxiliar, sujeto, verbo. WH, auxiliar, sujeto, verbo, que en este caso es un verbo compuesto, un phrasal verb. Entonces, ahí está. Todo está resumido. Mire que aquí es con was, were, y mire que aquí es con cualquier tipo de verbo. Aquí da la casualidad que utilizaron verbos irregulares. Go es irregular porque el pasado es went.
Pasado de do es did. Pasado de get es got. Y ahí está toda la situación con respecto a ese tema gramatical. Entonces aquí le dice Diana a Jason, le dice, fantástica, grandiosa foto. ¿Cuándo regresaste? Anoche. ¿Cómo estuvo tu vacación? Fue maravilloso. ¿A dónde fuiste exactamente? Fuimos a Hawái. Wow, ¿cómo fue el clima? Fue caliente, pero no demasiado caliente. Chévere. Entonces, ¿qué tú hiciste ahí? Fuimos a la playa cada día, fui a hacer parasailing, porque es un bote que va navegando que te arrastra. Y para de parachute, que es el paracaídas que lo jala un bote. Se llama parasailing. No quería regresar a casa. Y ella le dice, bueno, estoy complacida que tú lo hiciste, porque te espera, porque tengo una tonelada de trabajo para ti. ¡Qué malvada! Para eso son los compañeros de trabajo, para mortificarnos. Entonces, y mira, el pobrecito ni siquiera se ha quitado la camisa sudada que utilizó allá en Hawái. Te vamos a escucharlo para que ya saben que tiene que grabarlo con su voz. Escuchémoslo. Es la 110. Page 110. Lesson B. Vacations. 1. Building language. B. Listen. What did Jason do on his vacation? Great picture. When did you get back? Last night. So, how was your vacation? Oh, it was wonderful. Where did you go exactly? We went to Hawaii. Wow. What was the weather like? It was hot, but not too hot. Nice. So, what did you do there? We went to the beach every day, and I went parasailing. I didn't want to come home. Well, I'm glad you did. I have a ton of work for you. Malvada. Pero entonces, ese fue un bienvenido a la realidad. Entonces, aquí, ¿qué auxiliar creen ustedes que va aquí? ¿Y qué verbo cree que va acá? Y aquí, ¿qué auxiliar irá ahí? Entonces, aquí te preguntan, piénsenlo. Entonces, ¿qué tú hiciste el verano pasado? Es hacer, es do. ¿Qué te pide el auxiliar? Did. Entonces, what did you do last summer? Y aquí, ¿cómo estuvo el clima? Entonces, ¿cómo qué fue el clima? It was, que en realidad weather es un it. Y el it va casado con was. What was the weather like? ¿De qué hiciste el verano pasado? Yo me acuerdo de una película que decía, I know what you did last summer. Yo sé lo que ustedes hicieron el verano pasado, una película de suspenso, de terror. Y había como que varias. Bueno, vamos a escuchar el cuadrito para que refuercen y repasen esta estructura. Page 110. 2. Grammar. Simple past information questions. How was your vacation? It was fun.
Where were you exactly? In Hawaii. How long were you there? A week. What was the weather like? It was hot. Where did you go? To Hawaii. Who did you go with? A couple of friends. What did you do? We went to the beach. When did you get back? Last night. Perfecto. Entonces, de acuerdo con el cuadrito de acá arriba, vamos a trabajar estas preguntas. Si la respuesta fue grandioso, es posible que la pregunta haya sido cómo fue el clima, cómo fueron tus vacaciones, etc. Entonces, how was your last vacation? Está inspirado en esta de acá. Ahora sí dice, yo fui hacia Inglaterra. Entonces, ¿a dónde fuiste? Se inspira en esta de acá. Entonces quedaría, where did you go? ¿A dónde fuiste? I went to England. ¿Cómo sé que es where did you go y no where were you exactly? Porque tiene aquí el to. Y el to va casado con el go. Y el go es un verbo de acción. Tiene que llevar el did como auxiliar. Ahora aquí, horrible, llovió cada día. Entonces, ¿cómo estuvo el clima? Entonces puedes preguntar, como te enseña el libro, what was the weather like, pero incluso puedes preguntar how was the weather, también se podría, más directo, how was the weather. Pero cuando preguntas con how was the weather, no puedo colocar aquí el like, porque entonces diría, ¿cómo fue el clima? ¿Cómo? Fue lo que les he explicado ahorita. Porque aquí en realidad este like significa cómo, no significa gustar. Para que signifique gustar, tienes que, eh, tienes que ir con did. Por ejemplo, what do you like to do on weekends? What do you like to do on weekends? ¿Qué te gusta hacer los fines de semana? O what did you like to do when you were younger? ¿Qué te gustaba hacer cuando estabas más joven? Entonces, aquí, mi mejor amigo o amiga. Entonces, ¿quién? ¿Quién tú fuiste con? The who did you go with? ¿Quién tú fuiste con? Ahora, 2 weeks, te está hablando de una porción de tiempo. Entonces sería con how long. How long were you there? Ahí está. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Ahora, we saw Buckingham Palace. Entonces vimos el Palacio de Buckingham. Entonces es una pregunta general. ¿Qué hicieron o qué hiciste? Entonces, what did you do? Le pueden poner there o no, como quieran, ¿no? Ahí está. How was your last vacation? It was great. Where did you go? I went to England. What was the weather like? Oh, how was the weather? Awful, it rained every day. Who did you go with? My best friend. How long were you there? 2 weeks. What did you do? We saw Buckingham Palace. Perfecto. Entonces ahí está todo el repaso del libro. Claro que aquí no te colocaron verbos regulares, pero pudo haber ido tranquilamente. Hay un verbo regular. Entonces, en la misma lección, ve. Déjenme mirar a ver. Sí. Entonces, esta mitad vamos a explicarla allá en el workbook.
aquí. Entonces, miren, aquí van a hacer lo mismo. La página 84, tú vas a organizar, unscramble, quiere decir organizar lo que está revuelto. Huevo revuelto se dice así, scrambled eggs, con una D aquí y eggs, o sea, huevos revueltos. Entonces, unscramble es disolver lo que está revuelto, no existe. En español es organizar las preguntas. Y dice, como aquí dice about you, respecto a ti, escriba respuestas verdaderas. Entonces, mira que aquí pusieron WH, auxiliar, sujeto. No hay verbo, porque el verbo to be se ubica allá en el auxiliar. Y no hay complemento. Entonces, when was your last trip or vacation? ¿Cuándo fue tu último viaje o vacaciones? ¿A dónde fuiste exactamente? ¿Cómo estuvo el clima? ¿Qué hiciste allí? ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Entonces lo organizan y contestan con la verdad. Muy bien. Nos vamos aquí en el punto B. El punto B dice, read about Amy's first trip to the park with a friend. Right question for the answers. Lea acerca del primer paseo de Amy. Debe ser la abreviatura de Emily. Al parque con una amiga. Escriba preguntas para las respuestas. Entonces, leemos aquí el relato. El relato dice, we weren't very old. No estábamos muy crecidas, muy viejas. I think I was 8 and my friend was 10. Yo creo, yo pienso que yo era de 8 años de nacida y mi amiga era de 10. We went to the park, but my mother didn't know. Fuimos al parque, pero mi madre no sabía. Qué peligro. Bueno, peligro en esta cultura. Y en Alemania vi niños pequeñitos, pequeñitos, atravesar bosques tarde de la noche, montarse en botes, coger trenes, pasar de una conexión a otra, totalmente solitos. En esta cultura, lamentablemente, ni quiero decir qué les pasa. Entonces, we had a great time. Tuvimos un tiempo maravilloso. We went swimming in the pool. Ah, bueno, mentira. Aquí no quiere decir tiempo, aquí quiere decir que se dice divertieron, divertirse. Bueno, se lograron divertir mucho. No sé decirlo otra manera, no me acuerdo. We went swimming in the pool. Fuimos a nadar en la piscina. I remember it was a beautiful day. Recuerdo que fue un día bello. Bueno, para ellos bello es que haga calor y sol. Warm and sunny, ahí está. Templado como 15, 17, no más de 20 grados. Y soleado. We were there about an hour. Nosotros estuvimos ahí como por una hora. Yo imagino que fueron 2 o 3, porque el cerebro edita, hace edición. Then we got hungry. Tuvieron que hacer 3 horas para sentir hambre. Bueno, que el agua da hambre. Ejercicio con agua, en el agua. Entonces, luego obtuvimos hambre, quiere decir, nos dio hambre. So we went home, fuimos a casa. When we got back, más que una madre americana, my mother wasn't too happy. Si fuera una madre latina y de mi época, para mí no me pegaron. En el colegio sí. La profesora y mis compañeros me pegaron hasta que les supe. Pero en mi casa, mis papás nunca nos pegaron.
Aquí dijera, cuando regresamos a casa, mi mamá nos dio una, como para que recordáramos el pecado. Venir al mundo a sufrir y que tu propio padre te transmita dolor. Bueno, entonces, aquí dice, si contestó que 8, tú mira que aquí en la historia dice que ella tenía 8 años. Entonces, ¿cuán vieja era Amy? Esto no te lo enseñó, perdón, no te lo mostró el libro aquí en esta unidad 11, pero sí lo venían viendo desde la unidad 3. Como te decían, how old are you? ¿Cuán viejo eres tú? Ahora aquí se cambia el are por el was o el were. Ahora aquí to the park, hacia el parque, ¿qué pregunta irá ahí? Her friend, su amiga, ¿qué pregunta irá ahí? Fueron a nadar, ¿qué pregunta? Templado y soleado, ¿qué pregunta? Alrededor de 1 hora, ¿qué pregunta? Irá ahí. Siguiendo la estructura de WH, auxiliar, sujeto, verbo, complemento. No todas las preguntas tienen WH y complemento, pero mínimo debe tener auxiliar, sujeto y verbo. ¿Listo? Entonces, ya para la próxima clase, les explico paso a paso la mitad de esta lección, que es las expresiones que van con go, en este caso está el pasado, y las que van con get. Get es el verbo más usado en inglés. Tiene cualquier cantidad de traducciones, pero hay un truco como para más o menos ubicar qué significa get en cada frase. Veremos más de esas expresiones y luego les explicaría acá cómo trabajarlas. ¿Qué expresiones van con go? ¿Qué expresiones van con get? ¿Cuáles son las que aceptan ambos verbos? Y luego ya aquí a practicarlo. Por lo pronto, queda esta lección B en la mitad para que la hagan paso a paso, la asimilen, la practiquen y la hagan bien hechecita. Bueno, entonces, a ponernos juiciosos porque ya estamos en la recta final de este libro. Se les quiere mucho y cuando mandan tareas, se les quiere aún mucho más.